Ana Ruiz es una pianista y compositora mexicana dedicada a la improvisación y pionera del free jazz en México desde 1973. Realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Música de 1966 a 1972, teniendo como maestros a Gerard Muench, Manuel Enríquez, Mario Lavista y José Antonio Alcaraz, entre otros. Ana Ruiz no nació en la colonia Tlaxpana, pero ahí renació. Desde la antigua casona del número 23 de la calle Xolotl, sostuvo, por más de una década, un proyecto musical nuevo, arriesgado, que desafiaba las pautas convencionales del jazz, improvisar sin partitura. El proyecto era doblemente atrevido, pues no se trataba de una solista con su piano, sino de una banda de músicos haciendo improvisación. El mítico Atrás del Cosmos, que tuvo una vida del 73 al 84, y que, como su nombre lo indica, ensayaba en la casa de Ana, que se ubicaba detrás del Cine Cosmos, en la Tlaxpana, barrio Bravo de la Ciudad de México. Ana Ruiz tenía el designio de estallar. Había empezado mirando. Mientras su abuela tocaba el piano, ella aprendió primero a pasar las páginas, luego a leer los acordes. Estudiaba con su tía en un piano mudo y a los 14 años entró al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió composición. Su padre era un campesino que componía canciones y su madre, una mujer viajera, valiente, que llevaba a sus 6 hijos a escuchar conciertos y ópera los domingos en un palco prestado del Palacio de Bellas Artes. En la adolescencia, Ana Ruiz quería oír a los Rolling Stones, pero esa música estaba prohibida en su casa. Entonces ponía el radio quedito, junto a su cama. Entre la cercanía y las restricciones musicales, Ruiz encontró en el free jazz la transgresión necesaria. Yo tenía que estallar de toda esa bola de cosas entre lo popular y lo clásico. Atrás del Cosmos es un hito musical, uno de los proyectos contraculturales más importantes de la época. En él también participaba Henry West y era el grupo con quien Don Cherry tocaba y creaba música en México. Atrás del Cosmos producía música underground, subversiva, de free jazz, e inauguraba a final de los años 70 el espacio escultórico de la UNAM, con todo lo que aquello significó y significa para muchas generaciones de jóvenes. Mi primer contacto con la música, de chiquita vivía con mis papás en Acapulco. Regresamos a la ciudad y mi abuela era pianista de música clásica. Ella estudió con Ogazón y tocó con mucha gente, pero antes se usaba que las mujeres en el momento en que se casaban dejaban el piano y dejaban todo por servir a su casa, ¿no? Servir a su hombre y a su familia. Pero mi abuela nunca dejó de tocar, tocaba en su casa y tocaba muy bello, y entonces a mí me gustaba irla a oír y seguir la partitura del piano, y entonces poder darle la vuelta cuando mi abuela ya iba ahí, o sea, estar abusada de ¡ay! Aquí, ¡pum! Y le daba la vuelta y mi abuela muy contenta, ¿eh? Ahí empezó la música y me encantaba como tocaba Liszt, Chopin, Beethoven, hasta ahí no más contemporáneo, pero le gustaba mucho. De ahí nos metieron a todos los hermanos a estudiar música y yo fui de las que me quedé y entré al conservatorio. En el conservatorio yo entré a 3er grado, eran 10 años para ser pianista, la carrera de pianista concertista era entonces de 10 años. ¿Cuántos años tenías cuando entraste? Entré a los 13 años al concert y empecé a estudiar pues solfeo, armonía, cantos corales, todo lo que era la música clásica y las clases necesarias para esto. Cuando estoy en 7º grado de pianista, entra como director Manuel Enríquez, director del conservatorio. Entonces tuve maestros muy importantes de la música contemporánea o la llamada música nueva. Entonces tuve clases con Manuel Enríquez de orquestación sinfónica contemporánea. Tuve clases con José Antonio Alcaraz de teatro y crítica musical. Mario Lavista me dio composición. Gerhard Munch fue mi maestro de piano, que era uno de los pianistas de la música nueva y compositor y pianista
importantísimo que vino de Alemania y fue mi maestro. Él fue el que me enseñó a ya perder ese respeto por el piano de que era como una joyita y tócalo por encimita, a poder aporrearlo y poder tocar otras cosas, aunque estuviera yo tocando Debussy o lo que fuera, pero poder realmente sacar los armónicos del piano y saber cómo meter los pedales y cómo crear realmente un interés armónico y acústico de una pieza, ¿no? Entonces cambié a música contemporánea, me salí de la carrera de pianista y me metí a composición. Y en 1971 conozco a Henry West, o 72, no recuerdo bien. Henry venía de hacer la música, de hacer la coordinación de la música de la Montaña Sagrada de Jodorowsky en Nueva York, y él había estado con Don Cherry en Nueva York, se hicieron grandes amigos. Don Cherry se lo quería llevar a Laponia porque Henry es saxofonista, y Henry dijo, no, yo voy a México a hacer un grupo porque siento que yo tengo que llevar el free jazz a México. Entonces Henry empieza a buscar, cuando llega a México, empieza a buscar músicos del conservatorio para poder hacer un grupo de improvisación, hasta que un día yo vivía en casa de Mickey Salas, el baterista, y tocan a la puerta y era Henry. Entonces llega con su saxofón, se había rapado, porque traía el cabello hasta acá y se había rapado, y traía un vestido de indio americano y unas botas bordadas, y yo me enamoré de él. Y entonces, bueno, ahí empezamos a hacer improvisación. Él me enseña a hacer improvisación realmente, porque yo, cuando me dice, vamos a improvisar, yo le digo, sí, pero dame una guía, dame una partitura, o ¿en qué tono? ¿No? Y me dice, va sin nada. O sea, vámonos de cero y vamos a partir de ahí. Y pues ya, empiezo a improvisar. Un año después ya teníamos el grupo ya establecido de improvisación, de free jazz. Henry se queda en México. Henry ya se queda en México. Él es mexicano. Y hicimos, en 73 bautizamos al grupo como Atrás del Cosmos. Y de ahí a 10 años más de estar yendo con Atrás del Cosmos por toda la República, tocando con diferentes músicos. En 1977 invitamos, junto con Bellas Artes, a Don Cherry a venir a dar unos cursos de música orgánica. Y terminamos, bueno, tocamos en muchos lugares de la República y terminamos con 2 conciertos en el Auditorio Nacional. Primera y única vez que hubo free jazz en el Auditorio Nacional, y fuimos nosotros, ¿no? Con Don Cherry. De todo esto salen grabaciones todavía en cinta, pues de 1/4 de pulgada, de carrete abierto y demás. Y yo me dedico a juntar todo y lo guardo, ¿no? Como parte de mi biblioteca, pero pues será ahora mi cintoteca. Y en 83 se acaba Atrás del Cosmos. Henry todavía sigue tratando de tocar, pues ya no era lo mismo porque le quitas un elemento a un grupo. También se fue el baterista, que era Robert Mann, también se regresó a Estados Unidos. Entonces se queda Henry con la banda, que eran 8 músicos más, pero ya no había ni piano, yo ya no estaba y ya no estaba Robert. O sea, ¿cuántos músicos eran? Es que después de hacer Atrás del Cosmos, que era trío o cuarteto, en 78, una vez que se va Don Cherry, armamos una banda. La banda éramos 11 gentes. Wow. Eran como 4 saxofones, era cello, contrabajo, batería, guitarras, percusiones. Haciendo free. Y entonces, bueno, se termina esto, yo me salgo del grupo y ya Henry tocó muy poquito y ¡pum! 84 ya no existe Atrás del Cosmos.
yo de ahí me separo un poco de la música, un poquito cansada, sacada de onda de muchas cosas. Me vuelvo a casar, tengo 2 hijos. Y un día estaba yo oyendo a Cecil Taylor, que vino a la sala de Samuel. A la sala. Fui a ese concierto. Qué maravilla, ¿no? Que así me voló la cabeza. Cuando se sube primero a un stand que estaba una cosa ahí para... Traía como una pijama y unos calcetines de colores, sí. Muy grabada la escena. Sí, sí, y empieza a caminar y se acerca al piano y pa. Este concierto para mí fue de las primeras veces que dije, ¿qué es esto? Que yo empezaba a hacer el programa de jazz. En el programa pongo de todo, pero hay una beta ahí de la vanguardia que me encanta. Y qué padre que... Yo tenía años oyendo a Cecil Taylor. Yo tengo todos sus discos, todavía en acetato. O sea, y para mí es mi papá, es uno de mis papás. El otro de mis papás es Terry Riley. Claro. Pero cuando veo a Cecil ese día, bueno, yo estaba realmente con una emoción enorme. Y en el intermedio me levanto y me encuentro a Alain Derbez. Y Alain Derbez me dice, oye, estoy tocando con la cocina. La cocina era Evodio Escalante, Yasha Mart, Ariel Gusick y Alain Derbez. Y vamos a dar un concierto en el Teatro de la Paz, pero me gustaría que vinieras a tocar con nosotros. Y claro, a los 3 días yo ya estaba ahí. Entonces dimos un concierto muy bonito en Teatro de la Paz, realmente algo que me encantó, me gustó muchísimo. Pero bueno, pues esto trajo mi divorcio con el segundo. Ya, punto, ahí se acabó, porque o era yo madre o era pianista, y qué haces con estos hombres ensayando a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, bueno, pues está. Pero escogí la música, o sea, ya, ahí fue como una definición, algo muy claro para mí. Ok, amo a mis hijos, pero yo soy música, punto. Y entonces toco con la cocina, seguimos un rato, de ahí formo Radnectar con Ariel Gusick y Germán Herrera, y con ellos hacemos como 3 años, estuvimos tocando, dimos conciertos también por muchos lugares, una música como más refinada, como un poquito me sonaba como entre free jazz, pero un free jazz árabe extraño, con escalas diferentes. Como de Colin Walcott, no tanto con lo de Codona. No llegamos a Codona, era otra cosa, porque somos mexicanos, también había una parte ahí muy mexicana, ¿no? Pero sí teníamos escalas que eran muy, muy Medio Oriente, ritmos interesantes. Germán era una maravilla con las percusiones, y de repente cantaba y de repente hacía armónicos con la voz, o de repente tocaba la batería, y fue realmente un trío que no duró mucho, pero que para mí fue importante. A partir del 2015 logro meter todas mis cintas para digitalización a la Fonoteca Nacional. Y pues estas cosas maravillosas que suceden en la vida, que no entiendes por qué, pero también sabes que hay algo por lo cual eso se debe preservar. Y me graban todo se digitaliza, tardamos muchos años. Realmente terminamos de digitalizar antes de pandemia, en 2019, 2020 principios. Ya nada más faltaban 2 cintas por digitalizar, que aún todavía no se digitalizan, pero ya estaba pues todo lo demás. Y yo lo que hacía es irme a catalogar toda esa música, pero acordarme quién había tocado, quién era, en dónde tocamos, en qué año fue, y cuál era el nombre de la pieza, etcétera. Entonces fue un trabajo muy pesado, obviamente sin presupuesto, porque yo lo hice de corazón y dije, esto tiene que quedar. Claro. O sea, esta es una música tan valiosa porque la oyes ahorita y sigue siendo vigente. La música de Atrás del Cosmos tiene tantas cosas que está fuera del tiempo.
Hay mucha música que es, claro, esto es de los 70, esto es de los 50, pero todavía Atrás del Cosmos sigue estando totalmente atemporal y te sigue atrayendo y sigues sintiendo la energía del público y sigues sintiendo la energía del grupo, ¿no? Y entonces, bueno, pues está todo esto muy bien. Yo estoy muy feliz de que todo esté ya ahí digitalizado. Digitalizado no quiere decir masterizado. Para los que sabemos, para los que no entienden más bien, digitalización es, guardar a digital una cinta que estaba ¿cómo es lo contrario digital? En análogo. En análogo. Pero eso no significa que ya esté trabajada la música, que cada canal esté cuidado, que el sonido sea perfecto, que no haya ruidos, etc. Eso ya es masterización. Pero ahorita todo está digitalizado. Por eso a veces que se oye música que alguien saca de la fonoteca, entonces, hoy está distorsionado. Pues sí, porque no se ha masterizado. Pero no se ha masterizado porque este es otro paso que tiene un costo mayor. Sí. Y que yo tengo que tomar la decisión de a dónde lo llevo y quién me lo masteriza y demás, porque ahorita en fonoteca hay mucho trabajo y hay muchas cosas que hacer, no se ha llegado a ese punto de poder masterizar, no porque no tengan el interés, sino porque esto lleva más dinero y más gente. El año pasado, hace año y medio, me contactaron de Nueva York. Y ya estoy produciendo en Nueva York. Entonces, muchas gracias México, los amo, los quiero mucho, pero a fin de cuentas ya pedí becas, ya traté, o sea, creo que la fonoteca es quien más maravillosamente me ha tratado de parte del gobierno, lo demás no he conseguido nada, ¿no? Pero resulta que hay un loco interesado en Nueva York que tiene más interés que los mexicanos en la música mexicana, porque esto es música mexicana. Pero entonces, bueno, yo ya no me preocupé en 2020 con la pandemia. Me di cuenta que yo tenía, por ejemplo, programado grabar un disco de piano solo en un gran estudio donde me iban a poner los micros de no sé qué y me iba a grabar el ingeniero. Claro, no importaba si me tomaba 6 meses, pero iba yo a hacer un disco. Con la pandemia yo un día dije, yo voy a hacer mi disco. Y conecté mi consolita con un micrófono y conecté mi celular y conecté lo que tenía yo en casa y así grabé el disco que tengo ahorita en Bandcamp. De piano solo. Maravilla. Porque dije, es lo único que soy. Yo soy música, yo soy pianista. ¿Y qué es lo que quiero hacer? ¿Qué tal si...? O sea, yo ya no veía a mis hijos porque mis hijos me dijeron, no te vamos a ir a visitar. Vas a estar más sana tú sola ahí. ¿Qué tal si yo me enfermo y llego? Sí. Vas a ser muy cariñoso y amable y porque te extraño y te pego el COVID y ¡pac! No, dice, no, de ninguna manera. Entonces estaba yo solita, así como, ¿qué onda, no? Y bueno, pues la música otra vez me dio la vida y me dio la fuerza como para salir 10 veces más fuerte que lo que antes era. Y a partir de ahí, te digo, se acerca esta compañía, me sacan un review en el New York Magazine de jazz, y que es un muy buen review. Inmediatamente que salió mi disco en Bandcamp, ya estaba el review en la revista de jazz de Nueva York. Y entonces, bueno, me llama este productor y me dice, yo quiero producir tu música y quiero producir la música que tienes con Don Cherry, quiero oír qué tienes con Atrás del Cosmos. Y estoy ya trabajando en todo ese proceso. Pues así, de alguna manera, se está descubriendo la música de Atrás del Cosmos, porque hay una anécdota muy interesante. Con Don Cherry dimos un concierto en el Teatro Morelos de Aguascalientes.
Y entonces, bueno, pues dimos el concierto y papá, yo siempre juntaba recortes de periódico, juntaba fotos o hacía lo que fuera. Y de ahí pues se me olvidó. Y hasta hace como 6 años me dice Germán Bringas, oye Ana, qué bueno tu disco del concierto en Aguascalientes. Y yo, ¿cuál disco? ¿De Aguascalientes? Sí, con Don Cherry. Le dije, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? No, pues sí, lo están vendiendo en el Chopo. ¿Cómo está en el Chopo? Sí, y yo, por un lado, qué maravilla, y por otro lado, ¿por qué yo no lo tengo? Claro. ¿O por qué nadie me avisó? ¿Por qué no? Nada, ¿no? Entonces, total, ya a través de amigos, ya no estaba en el Chopo, o me dijeron, no está. Pero bueno, total, consigo el disco. Y es un disco maravilloso. Y les agradezco mucho que hayan sacado eso, porque de otra manera nadie se entera. Se pierde. ¿Pero ¿Sí? está grabado de alguna cosa muy improvisada? ¿Cómo se grabó? Directo, alguien que grabó en el teatro. ¿En la consola? En la consola del teatro. Si fue alguien que trabajaba en el teatro en sonido, punto, lo dejó grabado y quedó la cinta. Ahora, pues que esté la cinta ahí se puede quedar toda la eternidad. Pero llegó alguien que le interesó y dijo, yo voy a hacer un disco de esto, porque esto está genial. Entonces lo pasa a estéreo y saca discos y los empieza a repartir. Sí, no había un afán de lucro, ni creo que hayan sacado ni 100 pesos, punto. Pero para mí fue una maravilla. Claro. Que ese disco de repente se conociera. Ahora, cuando lo oyen en Nueva York y lo oye la familia de Don Cherry, bueno, están maravillados, porque ese va a ser uno de los discos que saquemos en grande, ¿no? ¿Al final conseguiste tú esa cinta de Estoy en esta búsqueda, porque todavía no aparece el natal. ¿Todavía no aparece? Pero bueno, tengo un máster que está en un CD. Y si es lo único que hay, pues así está. Algo le van a... Pues sí, porque no hay manera. O sea, una cinta que se grabó, imagínate en 77. Dicen que sí está en Aguascalientes, ya pedí a una gente que me ayudara a buscarlo. Yo ya lo he buscado en varios otros lugares. No aparece, pero bueno, si no aparece, tengo esa evidencia, ¿no? Está ahí ya grabado. Pero son esas maravillas de cosas perdidas que te encuentras ahí de repente que están... Geniales. Sí, y qué bueno que se estén difundiendo, ¿no? Todos los músicos que participan en esto, bueno, la familia de Don Cherry, obviamente, de los músicos quedan muy pocos, pero bueno, están todos avisados y quiero hacer una presentación, obviamente, en México y ver la distribución va a ser pues en todo el mundo, entonces realmente a ver qué pasa, a ver cuál es la reacción del público ahora, pero lo bueno es que ya sale al mundo. Sí. O sea, son como hijitos, tienes que sacarlos, órale, vamos, esto sirve, esto realmente es bueno, es buena música, pues que se vaya al mundo, ¿no?